Con respecto a la vaca roja, esta presente en la Torá, como sabemos que um, es el proceso de purificación más grande que existe, que la vaca roja era una vaca única, es una vaca única que tiene que tener varias condiciones para poder elegirla, no es cualquier vaca ni ninguna vaca, cualquier vaca roja. Hay que quemarla de una cierta manera específica, hay que después las cenizas hay que mezclarla con aguas, y esas aguas con las cenizas mezcladas se las salpica. Cuando una persona es salpicada con estas gotas de la vaca roja y las aguas estas, se purifica incluso el nivel más grande de impureza que existe, que de acuerdo a la Torá, a las leyes de impureza en la Torá, el nivel más grande de impureza es cuando uno toca a un muerto. Entonces la purificación de la impureza más grande es justamente a través de la vaca roja. Eso es lo que leímos justo después del Shabbat pasado, anteayer, después de que leímos lo del becerro de oro. De hecho, Rashi trae que hay una conexión entre el becerro de oro y la vaca roja, que uno es la expiación del otro, pero es otro punto. Pero la cosa es que la Haftará, lo que leemos después de la vaca roja, es la última parte del profeta Ezequiel y Ezequiel, que dice desde el capítulo 16 de Yehezkel, la última parte de Yehezkel, de Ezequiel, del profeta Ezequiel, habla de la redención. Y Dios dice ahí, dice Ezequiel, que la casa de Israel, siempre y cuando los judíos estuvieron, la casa de Israel, los judíos estuvieron en la tierra de Israel, impurificaron, hicieron que toda la tierra de Israel fuera impura, y por eso dice que es al punto tal cual como el Dios lo compara, esta impurificación, esta impureza de la tierra con todas las acciones negativas que hicimos. Dios lo compara como una mujer que está en su periodo menstrual. De acuerdo a la ley judía, cuando una mujer entra a su periodo menstrual no puede estar con su marido. El pueblo de Israel es, por un lado, está comparado como la mujer, la esposa, y Dios es el marido. Y así como el marido y mujer no pueden estar siempre en cierta distancia que tienen que haber justo cuando con la mujer está impura, no puede estar con el marido, no se puede ni siquiera se pueden tocar tampoco, tienen que dormir en dos camas separadas. Entonces, similar a eso, Dios dice que nosotros es como se produjo una distancia, un distanciamiento entre Dios y los judíos por las acciones, por la impureza, estas cosas malas que hicimos cuando estábamos viviendo en la tierra de Israel. Y eso es el concepto del exilio. Que el exilio es justamente eso, que nosotros estamos distanciados de Dios. Por un lado, una de las cosas que aprendemos, hay que sacarle una buena enseñanza a todas las cosas, porque la palabra Torah, como sabemos, viene de la palabra Jorá, una lección. Torah significa una lección, que le tenemos que hacer una buena lección, cómo mejorarnos constantemente. Una de las lecciones que le sacamos a este concepto, es que a pesar de que el hombre y la mujer, de acuerdo a la ley judía, no pueden estar juntos, ni siquiera se pueden tocar tampoco, parece algo antinatural. El marido y la mujer seguro que se pueden tocar, esa es toda la razón que se casan. Sin embargo, ellos pueden habitar en una misma casa, bajo un mismo techo. Si la impureza es tan grande que tiene la mujer, entonces tendrían que ni siquiera poder estar viviendo bajo una misma casa. Sin embargo, la Torah permite, la ley judía permite que estén viviendo en un mismo techo. No se pueden tocar, no pueden vivir en un misma, no pueden estar en la misma cama, sin embargo, dos camas separadas, sin embargo, pueden estar en la misma casa. Y lo mismo es el mensaje que Dios nos está diciendo, que lo compara al pueblo de Israel con Dios. El pueblo de Israel es la esposa y Dios es el marido. Y así como a pesar de que hubo un distanciamiento en el exilio, sin embargo, seguimos habitando en la misma casa. En otras palabras, Dios podría haber hecho que el exilio sea tan grande para que nos vayamos completamente, nos vamos de este mundo, o Dios se va completamente. Sin embargo, Dios está en este mundo, incluso en los peores momentos del exilio también. Ese es un punto.
Otro punto es que el exilio, así como comparado a este concepto de la mujer que está con la menstruación, con el periodo menstrual, en la práctica la ley judía dice que la que hace todas las cosas, el que cumple el rol principal de cómo purificarse, hay ciertas cuentas, cálculos que se tienen que hacer, y principalmente la mujer tiene que hacer ciertas cosas, tiene que ir al mikve, las preparaciones, como ir al baño ritual en el mikve, todo eso pasa por la mujer. El hombre básicamente no hace mucho. Todo la que está haciendo todas las cosas para volver a estar el marido y mujer después que van a la mikve, eso lo hace la mujer. Eso es otra conexión que hay con esto que estamos hablando, que así como el exilio es una cierta impureza, que nosotros que somos el pueblo de Israel, es la mujer, es la esposa, somos la esposa de Dios, entonces nosotros somos aquellos los cuales cumplimos el rol principal de volver a estar unidos con Dios, traer la redención. Sí, obviamente que Dios hace todo, Dios es el originador de todas las cosas. Cuando una persona dice, por ejemplo, tiene un problema, vino un cirujano, un doctor, y le salvó la vida a una persona, lo operó, que esto, que lo otro, entonces uno le agradece al doctor. Sin embargo, realmente Dios está atrás de todas las cosas, le tiene que agradecer a Dios también, obviamente, porque Dios es el originador de todo. Sin embargo, en la práctica, en este mundo, el que el que tiene que hacer las cosas para traer la redención somos nosotros, somos el pueblo de Israel. Activamente, así tal cual, así como la mujer es la que se prepara para la purificación y ella es la que va a la mikve, nosotros somos los que tenemos que hacer todas las cosas para traer la redención. El pueblo de Israel tiene que hacer, específicamente ahora en los últimos segundos, el último segundo del exilio, que el Rebbe nos dijo específicamente qué es lo principal, el camino recto que tienen para dar a la redención, es justamente estudiar y diseminar estos conceptos de redención. Entonces nosotros somos los que tenemos que actuar en la práctica haciendo esto, ¿sí? Otro de los puntos que esta metáfora tiene que ver con, así como el hombre, la mujer, la menstruación, sí también el pueblo de Israel con Dios, es que hay psicólogos muy grandes hoy en día que le dicen a cierta gente, incluso no judíos también, que cuando una pareja tiene problemas familiares entre marido y mujer, hay gente que va al psicólogo, terapeuta, terapista, y hay terapistas muy grandes en el mundo, los cuales dicen a gente incluso que no es gente judía, incluso gente que no es judía, le dicen que cumplan las leyes de pureza familiar que dice la ley judía, la ley mosaica. Es raro, pero lo pueden googlear, pueden saber eso. ¿Por qué? Porque entre todas las cosas sabemos que Dios es perfecto, Dios nunca se equivoca, y cada detalle que Dios nos dice para que nosotros hagamos es lo mejor que le puede pasar a una persona. Entonces, entre todas las virtudes, las grandezas que tiene, todos los preceptos que tiene el precepto de la pureza familiar, es que cuando el hombre y la mujer, todos necesitamos un incentivo constante para todas las cosas. Una amistad, un negocio, un estudio, todas las cosas que una persona hace, todos necesitamos, los seres humanos necesitamos estar inyectándonos constantemente de buenos pensamientos, de buena onda, constantemente, unas vibraciones. Entonces, por eso es que Dios dice específicamente que el marido y la mujer tiene que haber un periodo en el cual estén distanciados. ¿Por qué? Esto es de acuerdo a, incluso no solamente de acuerdo a la Torá, sino que incluso de acuerdo a la psicología moderna. Que cuando están distanciados el marido y mujer, este distanciamiento, que por un lado es negativo, obviamente que el marido y mujer quieren estar juntos, sin embargo el distanciamiento trae unas ganas extras, un incentivo, una motivación extra para que se quieran más, para que trae un deseo, fabrica un deseo entre la pareja para que quieran estar más juntos todavía, constantemente. Y eso es constante, todos los meses, cada 2 meses eso es constante. Lo mismo, el mensaje principal con nosotros es que exactamente de la misma manera pasa con nosotros y Dios. A pesar de que nosotros hay un distanciamiento, sin embargo, como dijo el Rebbe en este último discurso de la porción Kitizá, que incluso el becerro de oro, el origen de los pecados, de todo lo malo que pasa en la historia, gracias al becerro, incluso las peores cosas que pasaron, todo eso tiene un lado bueno, es parte del ascenso que vamos a experimentar cuando venga Mashiach. Vamos a entender
como incluso todas las cosas malas, incluso las peores de las peores, tenían una buena razón. Porque por eso Dios dejó que Dios es el que organiza todo el plan divino, y obviamente que Dios es perfecto. Después Dios hace las cosas, y una de las cosas buenas que tiene es que el deseo que un judío puede llegar a tener en exilio por Dios es más grande que el deseo que un judío tenía cuando estamos en Jerusalén con el templo hecho erecto y todo. ¿Por qué? Porque cuando un judío se pone a pensar hoy en día que este distanciamiento que hay entre el judío y Dios, que entre paréntesis ahora vamos a tener el 27 del mes de Adar, el domingo a la noche, el lunes justamente va a ser el momento en el cual el Rebbe tuvo la hemiplegia y paró de hablar. El último discurso que el Rebbe dijo justamente uno de los puntos principales de ese discurso, el que se repartió, es un discurso de Hasidut, que lo hablamos la vez pasada. De la próxima Tetzaveh, el Rebbe habla ahí de que lo peor que le puede pasar a una persona, más que el sacrificio que tuvimos los judíos durante toda la historia, que nos persiguieron y nos torturaron y que esto que otro los exilios, lo peor de todo es el exilio que estamos viviendo. Que un judío se siente que está alejado de Dios. Eso es lo peor de todo. Eso lo rompe la fibra más interna que tenemos, es la esencia de nosotros. La esencia del judío es la misma esencia de Dios, y eso tenemos que estar unidos todo el tiempo. El hecho de que no estemos así nos crea una situación, una ruptura que existe espiritual tremenda, por encima de todas las rupturas. Por seguro que por casi 2000 años hubo muchas rupturas, hubo muchas cosas negativas, físicas, espirituales, pero esto es el colmo de todo, y específicamente cuando estamos justo, estamos soportando ya hace casi 2000 años, los últimos momentos que son los peores de todos. Eso es lo que Rebbe dice. Pero entonces, cuando una persona se pone a pensar esto, que estamos tan alejados de Dios, las ganas que a un judío le surgen para volver a reencontrarse con Dios son gigantescas, mucho más grandes de lo que estábamos cuando estábamos unidos a Dios. Así como la mujer y el hombre tienen ganas de estar, el distanciamiento provoca que haya un acercamiento más grande que existía antes. Lo mismo de la misma manera cuando este exilio que estamos ahora experimentando, que es lo peor que existe, sin embargo la parte positiva es que esto trae, cuando una persona le reza a Dios, todos los días estamos obligados a rezarle a Dios 3 veces por día, a la mañana, a la tarde y a la noche. Cuando una persona reza y se pone a pensar, incluso antes de rezar, se pone a meditar por lo menos 5 minutos, 1 minuto, ¿a quién uno está rezando? ¿Quién es Dios? Mi esencia, la esencia mía es la misma esencia de Dios. Yo estoy separado de Dios, no lo veo a Dios, no lo siento a Dios. Y eso, la manera que una persona puede rezar con este sentimiento, lo acerca a Dios. Y no solamente que lo acerca a Dios, sino que nos acerca a Dios de una manera que el sentimiento de esta manera de rezar y de conectarse con Dios efectúa que venga la redención en la práctica. Eso, cuando Dios ve arriba que un judío verdaderamente lo siente a Dios de tal manera y quiere acercarse, entonces ahí Dios trae la redención. Y eso obviamente que iba a ocurrir de los últimos años, específicamente no solamente el Baal Shem Tov, el hasidismo, uno de los grandes, hay muchas cosas que el hasidismo innovó. Una de las cosas de la innovación del hasidismo es la manera de rezar, que un judío, hasta hace varios años atrás, quizás hoy en día también todavía no sé, se lo conoce, una de las definiciones una de las maneras de reconocer a un hasid, es una persona que se la pasa rezando todo el día, se la pasa rezando 3 horas a la mañana. Es una de las características, o es una de las características principales que tiene el hasid. Cuando una persona reza de tal manera, y específicamente por eso el hasidismo vino ahora en los últimos 300 años, justo antes de que venga Mashiach, para que Dios sienta, nosotros estamos inyectándole a Dios ese sentimiento, estamos sincerizándonos con Dios de una manera única, justamente por cuanto que estamos distanciados. Ese distanciamiento trae verdaderamente un acercamiento y trae la redención. Pero al final, esto es al principio de la Haftará, que el versículo 16, 16 de Ezequiel, casi al terminar ese. Pero después, unos versículos después, hay otro versículo que Dios cambia. En vez de comparar el exilio, las cosas malas que hicimos que trajo el exilio de los judíos, trae otra comparación. Dice Dios que yo los voy a salpicar aguas puras sobre ustedes,
y ustedes van a estar limpios de todas las impurezas, de todas las abominaciones, y yo los voy a limpiar. Aquí Dios está diciendo, está comparando a la impureza de la vaca roja. Cuando una persona tocó un muerto, por ejemplo, entonces así el proceso de purificarse a través de salpicar estas aguas con la ceniza de la vaca roja, entonces Dios está cambiando ahora. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque al principio un tipo de impureza, lo compara con la impureza de la mujer que está impura, y ahora lo compara con la otra clase de impureza, que la purificación es la vaca roja. Porque existen una diferencia, existen diferentes conceptos, hay diferentes tipos. Las leyes de impureza son varias, son muchísimas, uno se puede seguir, pueden estudiar el Rambam, Maimónides las explica bien en detalle. Pero entre otras las diferencias que hay, es que por ejemplo cuando una persona va a la mikve, tanto la mujer después que tiene el periodo menstrual, o el hombre. El hombre, la costumbre del hombre es ir todos los días a la mikve, o por lo menos antes de Shabbat, ¿sí? Un decreto de Ezra, el que construyó el segundo templo, decretó que todos los hombres todos los días tienen que ir a la mikve. Hay gente que lo hace, gente que no importa, por eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este tipo de purificación y la purificación de salpicar las aguas con las cenizas de la vaca roja? Una de las diferencias es que uno requiere intención, kavaná, concentración, la otra no. Si una persona, yo voy por ejemplo, veo a un judío que está caminando cerca de una mikve, de un baño ritual, y el judío no está interesado en ir al mikve ni purificarse o impurificarse, le da exactamente lo mismo. Y yo de repente lo empujo, hago que se caiga en la mikve, el baño ritual. Ese judío, ni yo ni el judío, por más que estuvimos contemplando en purificarse o no estuvimos pensando en la en purificarse, ese judío está puro, de acuerdo a la ley judía. Lo mismo con cualquier persona, el purificarse a través de la mikve, del baño ritual, no requiere ninguna concentración. Existen concentraciones, contemplaciones, de acuerdo a la Kabbalah, que esto que la otra persona no significa que una persona, si no pensó, deja de estar puro. La persona se purifica con el mero hecho de sumergirse en la mikve. En contraposición del otro tipo de purificación que estamos hablando, de salpicar las aguas de la vaca roja con las cenizas de la vaca roja, en este caso ahí sí necesita concentración. Una de las tantas leyes, hay muchas leyes de la vaca roja, muchos detalles, y uno de los detalles es que la persona que está salpicando tiene que concentrarse en purificar justamente a la persona que está impura. Entonces, el mensaje que Dios está diciendo acá, que compara por otro lado también, no solamente a la mikve, sino que al final de la Haftará lo compara con que dice que Dios les voy a salpicar las aguas estas de la vaca roja, porque además de que en la práctica va a existir, hasta ahora tuvimos 9 vacas rojas, y ahora cuando venga Mashiach va a existir la décima, la última de todas, y va a haber en la práctica, va a ser el mismo proceso, lo vamos a tener una vez más. Además de eso, desde el punto de vista espiritual, Dios nos está diciendo lo siguiente: sabemos que existen dos tipos de teshuvah, existen muchos tipos de teshuvah, de retorno, de volver a Dios. Una persona no estaba haciendo lo que Dios quería, de repente se da cuenta que tiene que hacer lo que Dios quiere y vuelve a Dios. Dentro de volver a Dios hay diferentes maneras. Existe lo que se llama un volver a Dios a través del temor, y después existe volver a Dios a través del amor. Una de las diferencias que existen entre los dos caminos es que cuando la persona está volviendo a Dios por temor, la persona es similar a ir a la mikve. La persona no requiere ningún pensamiento. La persona está pensando sobre sí misma. Temor significa que la persona tiene miedo, se da cuenta de la omnipotencia de Dios, y si la persona no hace lo que Dios quiere, entonces le va a ir mal. Entonces se acerca a Dios, vuelve a Dios. Pero la persona no está concentrándose en Dios. La persona lo hace porque tiene miedo solamente, ¿sí? En contraposición de amor por sí o sí, la connotación, lo que indica la palabra amor es que la persona tiene sí o sí que pensar en quién es Dios y cómo lo ama. Si una persona no piensa con respecto a la persona no puede amar a otra persona, a otra cosa, pero tiene que ponerse a pensar, y eso le nace un amor. Entonces Dios nos está diciendo que esto, que cuando venga Moshiach, Dios los voy a salpicar, todos los judíos vamos a llegar no solamente a volver a Dios, como estamos viendo en la práctica en las últimas décadas, que todo el pueblo de Israel está volviendo a Dios, y como sabemos que dice la ley judía, el Rambam menciona, el Rebbe lo trae más de una vez, que el volver a Dios es, y por más que una persona, un judío se quedó, pensó, tuvo un solo pensamiento
de volver a Dios, o volver a Dios significa, oh, que hice esta cosa mala, tengo que cambiar. Eso significa volver a Dios. No es que la persona tiene que ser un rabino, tiene que saberse un montón de Torah. Con el mero hecho de pensar un solo pensamiento, unos pensamientos de que tiene que cambiar, eso significa volver a Dios. Entonces Dios nos dice que no solamente que vamos a volver a Dios, sino que vamos a volver a Dios a través del amor. Que eso incluye tener cabana, tener intención. Es una manera de entender. La otra manera de entender las cosas, y con esto termino, es que dentro de cómo volver a Dios a través del amor, olvidemos del temor, del miedo. ¿Cómo volver a Dios? Existe un amor bajo y un amor alto. El amor bajo, como explica el Alter Rebbe en Tania, en varios capítulos, existe un amor natural o animalístico, lo podemos llamar, que ese amor no pasa por lo intelectual. La persona no se puso a pensar mucho en lo que es Dios y todo esto. Es un amor, logra desarrollar un amor que todos tenemos y lo logra revelar, pero no se pone a pensar mucho, no logra crear a través del intelecto. Existe un nivel de amor superior que el judío logra tenerle a Dios, que ese, para lograr el segundo tipo de amor más elevado, la persona sí tiene que poner a pensar, concentrarse y meditar mucho, o en cantidad o en calidad, quién es Dios. Cuando la persona más estudia todo lo que es Dios, lo grandioso, lo imperfecto que es Dios, que esto que lo otro, le nace un sentimiento. Y esto sí significa que la persona tiene que tener calma, tiene que entender. Entonces Dios nos está dando un mensaje acá en la parte esta de Ezequiel, el profeta Ezequiel y Hezkel, que dice que justo cuando venga Mashiach, todos los judíos vamos a llegar a este tipo de amor. No solamente al amor animalístico, sino al amor superior, que tiene que ver justamente con esto, con concentrarse, con concentrarse, como pensar en quién es Dios.